Hola, hola. Bienvenidos a este video para las ayudantías de álgebra lineal y el tema que vamos a ver ahorita es el de la siguiente semana, para cuando esté subiendo este video. Es valores, vectores y espacios propios, además de la diagonalización. Y vamos a introducir un poco la motivación, perdón, vamos a introducir de dónde sale el estudio de los valores, vectores y espacios propios. Y todo esto lo vamos a empezar primero en esta semana para las matrices. Todo esto para matrices. ¿Ya? Ya, pues. Entonces, si recordamos de ayudantías pasadas, yo mencionaba que una matriz, en el fondo, representaba una transformación lineal. Una matriz era una transformación lineal. ¿Ya? Entonces escribimos, consideremos una matriz A que sea n por n. Eso quiere decir que es una matriz cuadrada. ¿Ya? Es una matriz cuadrada y n es un entero mayor o igual a 1. ¿Ya? Ya, pues. Entonces, si nosotros consideramos una matriz A, mencionábamos que esa matriz funcionaba como una transformación lineal, representaba una transformación lineal. Es decir, era como una maquinita donde tú ingresas un vector y como resultado te bota otro vector totalmente distinto. Y la manera de determinar cómo era esa maquinita era por medio de la multiplicación de matriz por vector en ese orden. ¿Ya? Entonces ahí ponemos la matriz A representa, representa la transformación lineal T de V igual a A por V, ¿ya? La multiplicación matriz por vector. Y bueno, T es una transformación lineal que va desde Rn hasta Rn, solo para aclarar. Debía haberlo puesto antes, pero ya, ahí está. Ya, pues esa es la transformación lineal que representa una matriz cualquiera. Siempre, siempre, siempre. Y bueno, podemos ver algunos ejemplos. Por ejemplo, digamos que tenemos a la matriz A y digamos que es la matriz 1, 0, menos 1, 2. ¿Ya? Y consideremos al vector, un vector cualquiera, 1, 2. ¿Qué pasa si yo hago ese cálculo? A por V va a ser igual a 1, 0, menos 1, 2 por el vector 1, 2. Y yo puedo realizar esa multiplicación de matriz por vector y me queda lo siguiente. Menos 1, 2. Esto va a ser igual a 1 menos 2 y abajito 0 más 4, que es igual a menos 1 y abajito 4. ¿Ya? Entonces, si vieron, la multiplicación de vector por matriz me dio como resultado otro vector. ¿Ya? Y es que en el fondo las matrices sirven para eso. Representan ese tipo de transformación lineal. Por así decirlo, esa es la utilidad que tienen las matrices. ¿Ok? Ya, pues entonces una matriz funciona como una maquinita de vectores. Una máquina de vectores, donde por medio de la operación matriz por vector, nosotros vimos que si ingresamos el vector 1, 2 a esa maquinita y realizamos el proceso de multiplicación, ¿qué nos botó esa máquina? Esa máquina nos botó el vector menos 1, 4. ¿Ya? Bueno, eso es básicamente lo que hace la maquinita y es una especie, o es una transformación lineal, ¿ya? Es una transformación lineal, es básicamente una función donde tú ingresas un vector y te bota otro vector.
Gráficamente, gráficamente, quiere decir que si nosotros dibujamos un pequeño plano cartesiano, acá abajito, y digamos que este es el vector 1, 2, digamos que este es el vector 1, 2, quiere decir que, le voy a poner v, quiere decir que este vectorcito, cuando realizamos la operación a por v, dio como resultado otro vectorcito v', que ese vector sería menos 1, 4, que estaría más o menos por acá. Estaría más o menos por acá, ¿verdad? Por acá estaría ese nuevo vector que se acaba de formar, ¿verdad? Por acá más o menos estaría, por ahí digamos. Por ahí estaría ese nuevo vector v' que se acaba de formar. Entonces se dieron cuenta, el vector que estaba aquí gráficamente pasó a ser este otro vector que está acá, este vector que está como punteado, ¿ya? Entonces la matriz que teníamos anteriormente representó una transformación lineal donde un vector que está acá se convirtió en otro vector que está de este lado, ¿ya? Entonces gráficamente se puede decir que es como que se movió el vector, es como que se movió el vector, se alargó, y así pasa con la multiplicación o con la transformación lineal que representa una matriz. Transforma vectores, puede alargarlos, puedes moverlos a otro lado, etcétera, etcétera, etcétera. El punto es que cambia a ese vector, ¿ya? Cambia a ese vector. El vector 1, 2, por medio de la multiplicación de matriz por vector, cambió a este otro vector. Entonces, si una matriz representa un cambio de un vector a otro, existen cambios específicos que a nosotros nos podrían interesar. Existen formas de cambiar a un vector que a nosotros nos podrían interesar. Particularmente, voy a escribir aquí, existen cambios, existen formas de cambiar a un vector que nos podrían interesar. Por ejemplo, existen cambios de formas de cambiar a un vector que nos podrían interesar. Y precisamente, como les había mencionado particularmente, el tema que vamos a estudiar hoy día estudia este tipo de cambio en un vector, que tiene todo el sentido del mundo pensar que es interesante analizar. Se dieron cuenta que en el ejemplo de arriba, este vector que está acá giró un poquito y de ahí se alargó. Giró un poquito y de ahí se alargó. Pero, ¿qué tal si consideramos un movimiento donde el vector no gire, sino tan solo se alargue? Si se dieron cuenta, el vector no giró ni un poquito para acá ni un poquito para acá. En la misma línea se alargó o tal vez se encoge. ¿Existe un movimiento con el que podamos encoger a ese vector o lo podemos mandar al otro lado en la misma línea? ¿Será que se puede hacer eso? Y naturalmente nos preguntamos eso, ¿verdad? O nos preguntamos, ¿cuáles son esos vectores que, luego de realizar la transformación utilizando una matriz, es decir, realizando una transformación de vector por matriz, el vector resultante de esa multiplicación es simplemente una versión del mismo vector, pero más alargado o encogido, o que se fue para el otro lado en la misma dirección? ¿Ya? Eso es lo que vamos a analizar en este momento. Por ejemplo, alargar
No está en pantalla completa, recién me doy cuenta. Alargar o encoger un vector, ¿ya? Sin cambiar su dirección, ¿ya? Ahí vamos a poner sin cambiar su dirección. Sin cambiar su dirección, ¿ya? Y bueno, considérese que si se va al otro lado, es decir, si se va al tercer cuadrante, en este caso, o si estuviera acá, si se va al... Bueno, o sea, si se va hacia el otro lado, consideramos que sigue en la misma dirección, por si acaso, ¿ya? Bueno, entonces consideremos, ¿qué pasa si nosotros consideramos a esos vectores que luego de la transformación, luego de realizar esa transformación con una matriz, es decir, la matriz por vector, el resultado de esa multiplicación hace que el vector no se mueva ni para acá ni para acá, es decir, no cambie de dirección, sino que tan solo se alargue, tal vez se encoja o tal vez se vaya para el otro lado, pero en la misma dirección. ¿Ok? Entonces esa es la pregunta natural. De aquí viene la pregunta. De aquí viene la pregunta. ¿Cuáles son los vectores que luego de transformarlos con la matriz que mencionamos al inicio, la matriz A, permanecen en la misma dirección? ¿Cuáles son esos vectores que permanecen en la misma dirección? Y tan solo se alargaron, encogieron o su sentido cambió. Es decir, que se va para el otro lado. ¿Ya? O su sentido cambió. ¿Ya? ¿Cuáles son esos vectores que luego de realizar esa transformación con la matriz A permanecen en la misma dirección? Y ese movimiento tan solo fue un alargamiento, o que se encogió, o que se fue, o que cambió su sentido, es decir, que se fue para el otro lado, pero permanece en la misma dirección. Ya, pues entonces, ¿cuáles serán esos vectores? ¿Cuáles serán esos vectores que causan eso? Y sería signo de interrogación. ¿Cuáles son esos vectores que luego de realizar esa transformación de multiplicación de matriz por vector, no cambian su dirección como pasó acá? Si ven que de acá pasó al otro lado, no hacen eso, sino que se quedan aquí fijos, es decir, el ángulo de acá sería el mismo, y tan solo se alargan, se encogen o se van para el otro lado. ¿Ya? ¿Cuáles serán esos vectores? Esa es la pregunta que nosotros respondemos con los conceptos que vamos a aprender ahorita. ¿Ya? Y para eso hay que recordar un poco de teoría. Cuando un vector se alarga, se encoge o cambia su sentido sin cambiar de dirección, cuando pasa eso de ahí, ese movimiento, ese movimiento equivale, si recuerdan de teoría de vectores, equivale a multiplicar v por un escalar.
por un escalar. Digamos un escalar, este de aquí, un escalar lambda. Y en este curso vamos a estudiar con escalares que son reales, ¿ok? Reales, ¿ya? Entonces, ¿se acuerdan? Cuando yo multiplico a un vector por un escalar, ahí viene el proceso de, dependiendo de la naturaleza de ese escalar, se va a alargar ese vector, se va a encoger o se va a ir para el otro lado. Y recuerdan que eso pasaba cuando era negativo y todo eso, ¿verdad? Ya, pues entonces el resultado de esto sería un escalar por un vector, ¿verdad? Ya, pues ese movimiento equivale a multiplicar a v por un escalar, digamos, lambda. Esto es una letra griega lambda, que me salió un poco fea. Esta es una letra griega lambda. Aquí la voy a hacer más bonita. Disque bonita. Ya, pues este es un escalar lambda. ¿Ok? El movimiento que nosotros habíamos dicho, es decir, que no se mueve ni para acá ni para acá, sino que solo se alarga, se encoge o cambia de sentido, pero en la misma dirección, ese movimiento se puede simular con la multiplicación de un escalar, es decir, un numerito real, 1, 2, 3, 4, esos números, por el vector. ¿Ya? Entonces, los vectores, los vectores que cumplan esto que acabamos de decir, los vectores que cumplan todo esto que acabamos de enunciar, es decir, que luego de la transformación con la matriz A permanecen en la misma dirección, los vectores que vamos a descubrir, los vectores que vamos a descubrir, déjenme quitar esto, allá, los vectores que vamos a descubrir, por tanto, satisfacen le satisfacen la siguiente ecuación. Satisfacen la siguiente ecuación. ¿Ya? Si nosotros queremos investigar a esos vectores que luego de transformarlos con la matriz A, ¿cómo se transformaba a un vector con una matriz? Como habíamos dicho, era matriz por vector. ¿Ya? ¿Y qué me está diciendo? Que luego de realizar esta transformación, el resultado de esa transformación no cambia la dirección del vector, no cambia como pasó aquí, sino que tan solo en la misma dirección se alarga, se encoge, permanece ahí o se va al otro lado. Es decir, cambia de sentido pero permanece en la misma dirección. ¿Ya? Como habíamos mencionado acá, eso equivale a multiplicar a v por un escalar o un número real lambda. Eso significa que el resultado de meter a este vector en la maquinita, es decir, el resultado de transformar por medio de la matriz a este vector, va a ser el mismo vector multiplicado por cierto escalar o número real lambda. Y de ahí obtenemos esta famosa ecuación que la satisfacen ciertos escalares y ciertos vectores especiales. ¿Ya? Entonces, esos vectores especiales que nosotros vamos a investigar, esos vectores especiales que nosotros vamos a investigar, se les conoce como vectores propios. Se los conoce como vectores propios. Y tienen otros nombres como vectores característicos, eigenvectores, ¿ya? Y específicamente el escalar lambda, que está aquí, o sea, ese numerito que va a estar ahí, se lo conoce como valor propio. Tienen otros nombres como valor característico, eigenvalor creo que se le dice. Ajá, eigenvalor. Tienen otros nombres, ¿verdad? Tienen otros nombres, eigenvalor,
valor característico, ¿ya? Ya, pues, entonces esos son los vectores y los escalares especiales con los que nosotros vamos a tratar, ¿ya? Entonces, en resumen, los vectores propios son los vectores que satisfacen esta ecuación y particularmente para esta teoría, esos vectores que están acá, ese no debe ser el vector nulo del espacio vectorial donde estamos trabajando. En este caso, no debe ser el vector nulo de Rn, ¿ya? No puede ser el vector nulo. ¿Ok? Y bueno, voy a copiar el cuadrito de teoría que está en el Drive, que está en la descripción del grupo de WhatsApp, y es este de acá. Este de acá. Dice valor propio de una matriz. Dice, sea A una matriz n por n, tal como habíamos dicho, era una matriz cuadrada. Y sea lambda un número real o un escalar real. En el curso de álgebra lineal se le dice a los números escalares. Se dice que lambda es un valor propio de A si existe un vector no nulo que pertenece a Rn, tal que se cumple la igualdad que habíamos mencionado arriba. Y ya dijimos el por qué, ¿verdad? Tal que se cumple esta igualdad que está acá. Y ahí los nombres que les había mencionado, aquí se me pasó otro, autovalor, eigenvalor y valor característico. ¿Ya? Y al vectorcito v que está ahí, tal como está abajo, se le llama vector propio de A. ¿Ya? Siempre los vectores y escalares que hallemos van a ser pertenecientes a la matriz con la que estemos trabajando, ¿verdad? Ya, pues. Y hay algo interesante, y es que en estos resultados que nosotros vamos a tener, van a haber varios vectores, de hecho, infinitos. Y al espacio que contiene a todos los vectores propios, es decir, al espacio que contiene a todos los vectores propios, se lo conoce, tal como voy a poner aquí, como espacio propio. ¿Ya? Dice, ahí sea una matriz n por n y lambda un valor propio de A. Se denomina como espacio característico de A correspondiente a lambda, este es otro nombre, espacio característico, al siguiente espacio vectorial. ¿Ya? Y si se dan cuenta, los espacios propios siempre son correspondientes al lambda con el que vayamos a trabajar. Siempre son correspondientes al valor propio. ¿Ok? Y el espacio, tal como dice aquí, es el conjunto de todos los vectores propios, básicamente, porque satisfacen esa ecuación, y además el vector nulo. ¿Ya? Es el espacio vectorial de todos esos vectores que cumplen la ecuación o igualdad que nosotros habíamos mencionado al inicio. Por así decirlo, es como que metas en un saco a todos los vectores propios que satisfagan esta ecuación y por ahí metas al vector neutro o nulo, ¿ya? Porque se acuerdan, el vector nulo no es un vector propio, pero igual pertenece al espacio propio, ¿verdad? Igual pertenece al espacio propio. ¿Ok? Ya, pues, ahora vamos a averiguar cómo encontrar los valores propios y espacios propios. ¿Ok? Entonces ahí ponemos cómo encontrar, cómo encontrar valores, vectores o espacios propios. Vectores o espacios propios. Ya, ya pues. Entonces, ¿cómo podemos encontrarlos? Y para ello nos vamos a apoyar de la teoría que está acá, de que nosotros necesitamos que AV es igual a lambda por V. ¿Ok? Nosotros sabemos que esto se va a cumplir para para vectores propios y para valores y vectores propios. Se va a cumplir para valores y vectores propios. ¿Ok? Ya, pues entonces sea
digamos que lambda, que pertenece a los reales, es un valor propio, y consideremos a v, que sería Rn, sea n, ay, me equivoqué, un error de redacción. ¿Cómo se quita esto? Esperen. No, no se puede quitar. No. A ver, aquí me equivoqué. Quería borrar eso. Ya. Sea lambda que pertenece a Rn un valor propio. Y consideremos un vector v que pertenece a Rn un vector propio. Ya, obviamente ambos están asociados. Voy a poner ahí asociado a lambda. Ya, asociado a lambda. Déjenme escribirlo más bonito, que está un poco apretado. Voy a ponerlo más abajo, por acá. Ya, ya pues ahí pongo. Sea, bueno, primero sea una matriz n por n. Abajito ponemos sea lambda un valor propio de A, y sea V un vector propio, sea V un vector propio de A asociado, asociado al valor propio con el que estamos trabajando, asociado a lambda. Ya, bueno, entonces, por eso, por todas esas condiciones, se supone que se debe cumplir esto de acá, ¿verdad? Se supone que se debe cumplir que A por V es igual a lambda por V. ¿Ya? ¿Y qué es lo que podemos hacer aquí? ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, primero nosotros podemos restar ambos lados por lambda V y nos va a quedar que esto equivale a que A por V menos lambda por V es igual a, acá sería el vector neutro, ¿verdad? El vector neutro de Rn, ¿ok? Y esto equivale a que nosotros lo que podemos hacer es, por así decirlo, factorizar V, ¿verdad? Por así decirlo, nosotros podemos factorizar V de este lado, y para que eso tenga sentido, esto se tendría que restar por, bueno, lambda, pero no tiene sentido restar matriz menos escalar. Entonces, lo que se pone aquí es la matriz identidad, porque el resultado de la identidad por el vector es el vector mismo, entonces equivale a esto, ¿ya? Y nos queda esta partecita de acá, ¿ok? Si ustedes ya vieron en clase sobre este tema, entonces esta partecita se les ha de hacer conocida, ¿verdad? Ya, pues, precisamente esta parte de acá va a ser útil, así que la voy a encerrar en un cuadrito. ¿Ya? ¿Qué cosas podemos deducir a partir de aquí? Lo primero es que sabemos que V no es nulo, ¿ya? O sea, no puede ser el nulo o el neutro, que en este caso no puede ser 0, 0, 0, 0, 0, un vector con puros ceros en sus componentes, ¿ya? Y eso significa que la matriz, voy a borrar un poco acá, eso significa que la matriz, bueno, antes de eso, quisiera aclarar algo, antes de seguir con lo otro, es que si ustedes ven esta forma, primero quedemos en que A menos lambda I, toda esta parte de acá es una matriz, ¿ya? Todo esto que está acá, mírenlo como un paquete completo,
que representa a una matriz, digamos, B, ¿ya? Entonces tengo que BV es igual al vector nulo. ¿Les parece conocido esta partecita de acá? La respuesta es que sí. Es que, si se dan cuenta, esto es un sistema de ecuaciones. Esto es un sistema de ecuaciones, digamos que A menos lambda I es igual a B. Esto es un sistema de ecuaciones. Si ustedes recuerdan la estructura de un sistema de ecuaciones del primer tema del primer parcial, este de aquí es el vector solución. Vector solución. Y este de aquí es la matriz de coeficientes, la matriz que representa los coeficientes, ¿verdad? Matriz de coeficientes. La matriz de coeficientes. ¿Ya? Y no solo es un sistema de ecuaciones normal, es un sistema de ecuaciones lineales homogéneo, ¿ya? Porque los términos independientes de cada ecuación son todos ceros, porque aquí tengo al vector nulo de Rn, que es 0, 0, 0, 0, así hasta el final, ¿ya? Entonces, sabemos que V no es nulo, eso significa que el vector solución no puede ser nulo. Entonces, como el vector solución no puede ser nulo, puesto que es un sistema de ecuaciones homogéneo, eso significa que deberían existir infinitas soluciones. Porque de no haber existir infinitas soluciones, a V solo le queda ser el nulo. Pero eso es absurdo porque V no es el nulo por definición de vector propio. ¿Ya? Entonces la única posibilidad es que todo este sistema tenga infinitas soluciones. Luego, el sistema, el sistema, el sistema A menos lambda I V es igual al neutro, tiene infinitas soluciones. Tiene infinitas soluciones. ¿Ya? El sistema tiene infinitas soluciones. ¿Y qué pasaba cuando el sistema tenía infinitas soluciones? Había un criterio o una condición equivalente a que el sistema que está acá tenga infinitas soluciones. Lo que tenía que pasar, el determinante de la matriz de coeficientes debía ser cero. Entonces, por tanto, eso equivale a qué? Eso equivale a que el determinante de A menos lambda I, que es la matriz de coeficientes, debería ser ¿cuánto? Cero. Y si ya han visto en clase este tema, esta otra ecuación se les ha de hacer conocida. Y también nos va a ser de utilidad. ¿Ya? Bueno, todo esto que acabo de explicar es teoría. ¿Ya? Todo esto que acabo de explicar es teoría y este es el por qué o de dónde salen las fórmulas que vamos a trabajar ahorita. Este es el de dónde salen las fórmulas, básicamente. ¿Ya? Entonces ahora sí, ya que sabemos de dónde salen las fórmulas, vamos a escribir los pasos. Pasos para encontrar valores, vectores y espacios propios. Y espacios propios. Espacios propios. Ya. El paso 1 siempre va a ser a partir de la ecuación, a partir de la ecuación que encontramos arriba, la ecuación que nos dice que el determinante de A menos lambda I, que es la matriz de identidad, igual a 0, debo aclarar aquí que I es la matriz de identidad. Aquí.
de más, no es riguroso, pero y es la identidad, la matriz identidad n por n, ¿ya? Y es la matriz de identidad n por n por si acaso, para el que lea esto. Yo, a partir de la ecuación que tengo acá, de toda esta ecuación, debo encontrar los lambdas que la satisfagan. Satisfagan. ¿Ya? Esos serán los valores propios, ¿verdad? Esos habíamos dicho que eran los valores propios. ¿Ya? Esos van a ser los valores propios. ¿Ya? Entonces, idealmente lo primero que encuentro por esta ecuación que está acá son los valores propios, porque, bueno, tiene sentido, esta ecuación solo tiene como incógnita esto, y entonces lo primero que uno debe hallar son los valores propios. ¿Ya? Ya, pues entonces el segundo paso es, ahora, para cada valor propio, para cada valor propio, considere el sistema, que habíamos visto arribita. ¿Se acuerdan cuál era el sistema? El sistema era A menos lambda I. Ahora que ya, cuando en el paso 1 yo encontré quién es lambda o quiénes son los lambdas. Entonces, ¿qué hago aquí? Lo reemplazo aquí y trabajo con esta ecuación. Tal como les había mencionado, esto va a salir una ecuación, un sistema de ecuaciones lineales. ¿Ya? Considera el sistema de acá. ¿Ok? Entonces, usando este sistema, ¿qué es lo que voy a obtener? ¿O qué es lo que vamos a obtener? Resuélvalo, resuélvalo para V. ¿Ya? Entonces ahí ponemos la familia de soluciones, porque como tal como les dije, van a salir soluciones infinitas. La familia de soluciones será el espacio propio. Este de aquí va a ser el espacio propio. El espacio propio asociado a lambda. Ese es el espacio propio asociado a lambda. ¿Ya? Ya pues. Y solo para aclarar, cualquier vector en particular de ese espacio, de ese espacio, y ahí aclaramos que no sea el neutro, que no sea el neutro, es un, y ahí ponemos vector propio. Vector propio asociado a lambda. ¿Ya? Asociado a lambda. ¿Ya? Y eso sería básicamente todo. Todos los pasos para encontrar en valores perdón, para encontrar valores propios y vectores propios. ¿Ya? Ahora vamos a ver un ejercicio. Vamos a ver un ejercicio aquí que está en el Drive.
Es el ejercicio 1 del Drive. Y lo vamos a ubicar acá, es este de acá. Lo que tenemos que hacer es encontrar los valores y espacios propios de la siguiente matriz. ¿Ya? Ya, pues este es el ejercicio 1. Lo voy a escribir aquí, ejercicios. Este es el ejercicio 1, que sería encuentre valores y espacios propios. Valores y espacios propios de la siguiente matriz. De la siguiente matriz. Esta de acá. Esta matriz que está acá. ¿Ya? Ya, pues entonces, siguiendo los pasos, como habíamos mencionado, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Primero, encontrar esto, encontrar los valores propios, ¿verdad? Y para eso vamos a utilizar la ecuación que el determinante de A menos lambda I es igual a 0. ¿Ya? Entonces, paso 1 es encontrar valores propios, ¿verdad? El paso 1 es encontrar valores propios. Encontrar valores propios. Encontrar valores propios. ¿Ya? Y para eso decimos, si lambda es un valor propio, eso significa que el determinante de toda esta matriz, ¿verdad? El determinante de toda esa matriz, ¿se acuerdan? Menos 2, 1, menos lambda i, ¿cómo era la fórmula? La fórmula era, tal como habíamos visto, determinante a menos lambda i. Entonces vamos a poner determinante de la matriz menos lambda por la matriz identidad. ¿Cuál es la matriz identidad? 1, 0, 0, 1. La matriz identidad para las matrices 2 por 2, ¿verdad? Ya, pues entonces eso me da determinante de, no sé si es la notación correcta poner ahí de, pero bueno, ya, pues entonces ¿cuánto da todo esto? Menos 2, menos 5, menos 2, 1, menos, realizamos la multiplicación de escalar por matriz y me queda acá lambda 0, lambda 0. ¿Ya? Y realizamos esta resta de matrices y me queda determinante ¿de quién sería? Sería el determinante de menos 2 menos lambda menos 5, 1 menos lambda, abajito, acá abajito sería 1 menos lambda, realizando la resta de matrices por acá, 1 menos lambda y acá sería menos 2. ¿Verdad? Entonces tenemos que encontrar el determinante de esa matriz. Y es la fórmula clásica del determinante, ¿verdad? Para el determinante 2 por 2 es súper sencillo. El producto de la diagonal principal menos el producto del resto de los otros dos componentes. ¿Ya? Sería entonces menos 2 menos lambda por 1 menos lambda menos menos 5 por menos 2. Y realizamos ese cálculo. ¿Cuánto da todo eso? Bueno, el resultado de este es un producto de binomios. Está súper sencillo. Sería alfa al cuadrado. Sería menos 3 alfa. ¿Sí? Ujú. Menos, no sería menos 1. No, sería menos alfa. Ajá. Menos por menos más. Más alfa sería. Más alfa sería, y de ahí menos 2, ¿verdad? Porque menos 1 por 1, menos 2. Sí. El resultado de ese binomio va a salir alfa, lambda al cuadrado menos lambda más lambda menos 2. ¿Ya?
menos 5 por menos 2 es menos 10, ¿verdad? Y esto da como resultado al lambda al cuadrado más lambda menos 12, ¿ya? Y bueno, aquí se puede factorizar, una factorización sencilla, ¿verdad? Podemos poner lambda acá, más y más por menos menos, y necesitamos dos números que multiplicados den 12, menos 12 y que sumados, bueno, sumados den 1. Y eso serían 4 y 3, ¿verdad? Ya, pues entonces sabemos que todo esto, el determinante de todo esto, ¿cuánto debía dar? Debía dar 0. ¿Ya? Entonces ya con eso encuentro las raíces. Con eso ya encuentro las raíces que básicamente son los valores propios. Entonces el primer valor propio es menos 4 y el otro valor propio es 3. Bastante interesante. Y ahí está. Eso sería básicamente todo en los pasos para encontrar valores propios. Ahora vamos a encontrar los los espacios propios, perdón. Y si recuerdan, cada espacio propio está asociado a un valor propio, ¿verdad? Entonces primero vamos a encontrar el espacio propio. Vamos a encontrar el espacio propio asociado a el primer lambda, que es menos 4. ¿Ya? Que por cierto, la notación para el espacio propio respecto a algún lambda es E y abajito ponen el lambda respecto al cual existe el espacio propio. En este caso sería E sub menos 4. ¿Ya? Esa es la notación, por si acaso, de espacios propios. Creo que estaba arriba, no recuerdo. Sí, sí, estaba arriba, ya me acordé. Ya, entonces encontramos el espacio propio asociado a ese lambda. Y para eso, ¿recuerdan con quién debíamos trabajar? Según los pasos, nosotros debíamos trabajar con el sistema de ecuaciones que está aquí, ese sistema de ecuaciones. ¿Ya? Entonces el sistema de ecuaciones con el que vamos a trabajar es, bueno, ahí ponemos, si V es vector propio, si V es vector propio de A asociado a menos 4, entonces eso da, perdón, nosotros sabemos que el A menos lambda I por ese vector debe dar el vector nulo, que es lo mismo que decir que cuánto vale A. A era la matriz, menos 2 menos 5 1, ¿verdad? No aclaráis que esa es la matriz, digamos que esta es la matriz A. Ya, digamos que esta es la matriz A, por si acaso. Menos 2 menos 5 1. Ya. Mm, menos 2, lo podía poner así nomás. Estoy tan, no, está bien, está bien. Menos 2 menos 5 1. Menos 2 menos 5 1. ¿Verdad? Menos 2 menos 5 1. Así era, ¿verdad? Sí, menos 2 menos 5 1. Me olvidé en un ratito. Menos lambda, y acá al ladito sería 1 0 0 1. ¿Verdad? Todo eso multiplicado por el vector, que, bueno, como debe ser un vector de R2, entonces, porque estamos trabajando matrices 2 por 2, debería ser el vector X, Y, donde estos son los componentes reales, ¿verdad? Y este es el vector neutro de R2, o sea, debería ser 0 0. ¿Ya? Siempre la dimensión de los vectores con los que vayamos a trabajar dependen de la dimensión de la matriz. Como es una matriz 2 por 2, trabajamos con vectores 2 por 2. Si fuera una matriz 3 por 3, trabajamos con vectores 3 por 3. ¿Ya? Y bueno, este cálculo ya sabemos cuánto da. Bueno, antes para aclarar cuánto debía ser lambda, en este caso estamos trabajando con los asociados a menos 4, ¿verdad? Entonces, primer caso, trabajamos con lambda menos 4, ¿ya? Entonces el resultado de esas operaciones entre matrices daría en total menos 2 menos, y aquí ponemos al menos 4. Menos 5 sería menos 0, básicamente, así que no pasa nada.
Acá tampoco pasa nada por lo mismo, y acá sería 1 menos 4. ¿Ya? XY igual a 0, 0. ¿Ya? Y de ahí que me queda, eso sería igual a menos por menos más 4, 2, ¿verdad? Aquí sería 2, menos 5, y acá menos por menos más, 1 más 4, 5. 5. Y acá sería XY 0, 0. ¿Ya? Tal como les había mencionado, esto es literalmente un sistema de ecuaciones. Esto es un sistema de ecuaciones. Y lo pueden comprobar si realizan matriz por este vector. ¿Ya? Así que ustedes pueden saltarse de una al sistema de ecuaciones sin problema. Esto es un sistema de ecuaciones. Es un sistema de ecuaciones 2x menos 2y, y es un sistema de ecuaciones menos 5x más 5y, que es igual a 0 y es igual a 0. ¿Ok? Es un sistema de ecuaciones porque si tú realizas la multiplicación de matriz por vector, te va a dar la matriz de coeficientes. Perdón, te va a dar un vector donde el componente de arriba es este de acá y el componente de abajo es este de acá. Y como son dos vectores iguales, son iguales componentes a componentes, y de aquí sale el sistema de ecuaciones lineales. ¿Ya? Es básicamente un sistema de ecuaciones lineales. Y igual, por si acaso lo voy a hacer más lento. Por si acaso lo voy a hacer más lento. Pero ya les voy diciendo, es un sistema de ecuaciones lineales, ya cuando hagan más ejercicios se van a dar cuenta de eso. O si ya sabían la teoría, saben que esto es un sistema de ecuaciones lineales. Cuando realizo la multiplicación de matriz por vector, me da 2 menos 5 más y menos 2, 5, igual a 0, 0. Y acá sería 2x menos 2y, y abajito sería menos 5x más 5y. Todo eso es igual a 0, 0. Y tal como les había mencionado, como son dos vectores iguales, son iguales componente a componente, de aquí sacamos el sistema de ecuaciones lineales. 2x menos 2y igual a 0, y menos 5x más 5y igual a 0. Ya, y bueno, si queremos lo podemos resolver con Gauss, por reducción por Gauss. Así que vamos a sacar la matriz que represente a este sistema de ecuaciones. 2 menos 5 menos 2, 5, y acá al ladito sería 0, 0. Ya, ya pues, ¿qué movimientos podemos hacer? Lo esencial es que en el pivote quede 1, ya que no podemos sacar ninguna ventaja con que sea 2, porque acá tenemos un 5, así que vamos a multiplicar por 1/2 la fila 1, y nos quedaría 1, menos 1, y 1/2 por 0 es 0, así que 0 queda 0. Menos 5, 5 y 0. ¿Ya? Y acá sería fila 2, porque mi meta es que todo lo que está debajo del pivote debe volver 0, entonces necesito que este menos 5 sea 0. Entonces le puedo sumar 5 veces la fila 1, ¿verdad? 1, menos 1, 0. Abajito, ¿cómo sería? Sería menos 5 más 5 por 1, que si se dan cuenta es menos 5 más 5 queda 0. Y acá abajito sería 5 más 5 por menos 1, que es 5 menos 5 queda también 0. Y acá obviamente da 0 también. Entonces se dan cuenta, quedó una fila entera de ceros. Y aquí voy a aclarar algo importante. Cuando ustedes hagan esta parte del sistema, siempre, 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 siempre quedan infinitas soluciones. Siempre, siempre quedan infinitas soluciones. Raro sería, no, de hecho es imposible, imposible que les queden solución única, ¿ok? Por la misma naturaleza de los vectores propios, tal como les había mencionado, ese sistema tiene infinitas soluciones. Tiene infinitas soluciones. Entonces, nunca, nunca, nunca les debe quedar solución única. Nunca les debe quedar solución única. Si les sale solución única es porque algo hicieron mal. ¿Ok? Entonces, eso es buen indicador de que cometí un error. Si el sistema me queda solución única, entonces está mal. ¿Ya? Pilas con eso. ¿Ok? Ya, entonces, ¿aquí qué puedo deducir? Bueno, ya con esto ya puedo hacer sustitución hacia atrás. Entonces, por la primera ecuación que tenemos. Por la primera ecuación nosotros tenemos que x menos y debe ser 0. Y eso equivale a que
X sea igual a Y. Entonces acabamos de descubrir que si un vector es, si V es un vector propio de A que está asociado al valor propio menos 4, entonces ese vector debe cumplir que X es igual a Y. Y evidentemente todo esto es bicondicional también. ¿Ya? Entonces concluimos que todo vector que pertenece al espacio propio debe cumplir que X es igual a Y, ¿verdad? Ya, pues entonces conclusión, el espacio propio asociado al valor propio menos 4 es el conjunto de todos los vectorcitos que pertenecen a R2, tales que X es igual a Y. Lo pueden escribir así o lo pueden expresar como conjunto generador como ustedes deseen. ¿Ya? Yo lo voy a expresar de esa manera por su sencillez. ¿Ya? Ya, pues ahí encontramos el primer espacio propio. Pero falta el otro espacio propio. Falta el otro espacio propio. Porque ese primer espacio propio está asociado a menos 4. Pero si se dan cuenta, nosotros tenemos dos valores propios. Entonces el otro sería asociado a 3. Ya, pues entonces esta es la otra parte. Encontrar, y esta la voy a hacer un poco más resumida. Encontrar este espacio propio asociado a 3. ¿Ya? El espacio propio asociado a 3. ¿Qué se debía cumplir? Si tenemos que, si B es vector propio, creo que aquí debo corregir una sutileza. Yo creo que la manera correcta de declarar esto es, la manera correcta de declarar esto es si V pertenece a el espacio propio asociado a menos 4. Sí, creo que hay que bueno, hay que corregir eso porque si yo digo nomás que es un vector propio, entonces podría ser, bueno, no podría ser el nulo, y se supone que el nulo sí pertenece al espacio propio asociado a menos 4. Entonces lo correcto sería así. Ya, ya pues, entonces acá abajito ponemos lo mismo. Si V es, si V pertenece al espacio propio asociado a 3, si V pertenece al espacio propio asociado a 3, entonces significa que satisface el sistema de ecuaciones que habíamos dicho anteriormente, ¿verdad? Satisface que A menos lambda por I multiplicado por el vector debe dar el vector nulo. Y sabemos que eso equivale a que, ¿cuál es A? Sabemos que A es la matriz, menos 2 menos 5 1 creo que era. Voy a comprobar por si acaso para evitar cualquier cosa. Me fui muy arriba. Ahí está, menos 2 menos 5 1 Menos 2 menos 2 menos 5 1 Menos 2 menos 2 menos 5 1. No, me equivoqué. Bueno, no me equivoqué, sí, corrijo acá. Y menos, ¿quién es lambda? Sabemos que lambda es 3. Todo eso multiplicado por quién? Por i, que es la matriz de identidad. 1, 0, 1, 0. ¿Ya? Todo eso multiplicado por el vector, un vector cualquiera, que es xy, y eso es igual al vector nulo en R2, que es 0, 0. ¿Ya? Ya, pues tal como les había mencionado, esto es un sistema de ecuaciones, vamos a ver cuánto sale todo esto. Ya esto lo podemos hacer más inmediato, esto sale menos 2 menos 2 menos 3 abajito menos 5 acá 1 menos 3 y acá menos 2 solito. Acá sería xy y acá sería 0, 0. Ya, ya, pues ¿cuánto da como resultado eso de ahí? Esto da como resultado menos 5 menos 2 menos 5 y menos 2. Y ahí me queda xy igual a 0, 0. ¿Ya? Y bueno, tal como les dije, es un sistema de ecuaciones, así que ya lo voy a expresar de una como sistema de ecuaciones. Menos 5x menos 2y es igual a 0 y menos 5x menos 2y es igual a 0. Y de aquí podemos expresarlo en su forma matricial, menos 5 menos 5 menos 2 menos 2
0, 0 y lo podemos ir resolviendo. Creo que está muy obvio que hay que hacer. A la fila 2 hay que restar de la fila 1 porque son exactamente iguales, entonces abajito va a quedar 0, 0 y 0. Arriba queda menos 5, menos 2, 0. ¿Ya? Si ven, soluciones infinitas, queda soluciones infinitas. Siempre debe pasar eso. ¿Ya? Siempre, siempre. Ya, pues entonces, ¿qué nos dice la primera ecuación? La primera ecuación nos dice que menos 5x menos 2y es igual a 0. Y de aquí, si deseo, tengo que es menos 5x igual a 2y, y me queda que menos 5 medios x es igual a y. ¿Ya? Entonces, si un vector pertenece al espacio propio asociado a 3, entonces debe cumplir que menos 5 medios y x es igual a y. De igual forma, si se cumple esto, todo esto es bicondicional, pertenece al espacio asociado a 3. Y ahí está caracterizado. Por tanto, el espacio asociado al valor propio 3 es igual a todos los vectores xy que pertenecen a R2, tales que se cumple esto de aquí, que está mal escrito. Déjenme escribirlo bien, ahí sí. Menos 5 medios x es igual a y. Menos 5 medios x es igual a y. Y ahí encontramos el bueno, el segundo espacio propio. ¿Ya? Ahí está el segundo espacio propio que está asociado a 3. El primer espacio propio que está asociado a menos 4. Y al inicio lo que hicimos fue encontrar los valores propios, que son estos de aquí. El valor propio menos 4 y el valor propio 3. Y eso sería todo. Listo.